Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga y te guarda en este hermoso miércoles. Bienvenido a una entrega más de una palabra de vida. Te habla Gialni José. Y como ya lo sabes, estamos como cada miércoles por aquí para compartir una palabra edificante contigo. Una palabra que, qué mejor palabra que esa que sabemos que el Todopoderoso dejó instituida para que nosotros seamos enseñados, instruidos, corregidos, porque la palabra lo dice bien claro en segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la palabra fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia. Nuestro Dios Todopoderoso dejó su palabra establecida para que sea de beneficio y edificación para cada uno de nosotros. Y esa es la palabra que voy a traer para ti en este día. Espero que de donde te esté conectando, como siempre digo, bendigo tu vida, desde donde quiera que te esté conectando. Gracias por cada mensaje, gracias por cada notificación que envías, gracias por cada palabra de aliento, gracias por cada felicitaciones, gracias por cada petición de oración que envías. Bendigo tu vida y declaro que el Dios Todopoderoso sabe y está en control de toda situación que estés pasando, y cada petición que has puesto de oración la ponemos en manos del Todopoderoso, porque sabemos que a los pies del Altísimo no hay nada imposible. Como siempre, nos ponemos en manos del Todopoderoso, del Espíritu Santo de Dios, que sea Él que dirija lo que vamos a hablar aquí, para que sea la palabra correcta y específica, como siempre digo, que tu espíritu necesita escuchar en este día. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a traer una palabra bien cortita y vamos a establecer lo que ya habíamos hablado en el transcurso de nuestra celebración de nuestro primer aniversario en YouTube. Estuvimos hablando de que iniciaba una nueva etapa en el programa, de que iniciaba algo nuevo de parte de Dios, de que iniciaba algo de otro nivel de revelación, otro nivel de testimonio, otro nivel de contar las maravillas que el Dios Todopoderoso ha hecho en nuestra vida. Entonces vamos a llevar eso a otro nivel, como ya dijimos. Recuerden que hace 2 semanas estuvimos hablando de los sueños, de las visiones, estuvimos hablando de lo que es la forma en que nuestro Dios habla a nosotros, a sus hijos. Entonces vimos cómo en el libro de Job habla acerca de que nuestro Dios habla en muchas maneras, pero nosotros a veces no entendemos la manera que nuestro Señor nos habla. Entonces el tema que te traigo en el día de hoy es el lenguaje de Dios, el lenguaje de Dios, de qué forma se comunica nuestro Dios con nosotros, cuál es el lenguaje que tiene nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios, nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, sabemos que nuestro Señor es omnipotente, es el todopoderoso, Él es el Elohim, Él es el omnisciente que todo lo sabe, el omnisapiente, todo lo sabe, todo lo conoce, Él es el todopoderoso, y sabemos que nuestro creador absoluto, incluso la naturaleza, todo lo que creó, lo creó en una armonía perfecta para que pueda tener esa comunión con Él, con el Padre. Sabemos que nosotros fuimos creados, la humanidad, desde Adán, Eva y las futuras, todas las siguientes y futuras generaciones que vendrán y las que ya han existido. Sabemos que nuestro Dios Todopoderoso siempre tuvo una idea original de crear al hombre, pero no solo crearlo y tirarlo ahí, no solo crearlo y dejarlo en la tierra, sino tener una comunión con esa persona, sino tener una relación cercana con esa persona. Recordemos que, como siempre hemos dicho, esa relación se rompió en el jardín del Edén con el pecado, pero vemos cómo esa reunión nuevamente, esa conexión, esa relación se estableció nuevamente, y ese velo al lugar santísimo que nos lleva al lugar santísimo fue roto en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Él estableció mediante el nuevo pacto, el pacto mesiánico, el pacto eterno, Él estableció esa conexión, esa entrada nuevamente al trono de la gracia ante el Padre. Entonces, nuestro Dios siempre le ha interesado tener una comunión con su creación. Los cielos cuentan su gloria, dicen los salmos. Entonces, siempre nuestro Dios tuvo una intención de lo creado, no solo crearlo por crearlo, sino con un propósito en específico. Entonces, debemos saber que si la intención de nuestro Dios fue tener una comunicación con nosotros, tener una comunión, tener una relación cercana con cada uno de nosotros, esa relación cercana, no puede haber una relación sin una comunicación.
Nosotros, por ejemplo, en el plano terrenal, nosotros vamos a tener una relación de amistad, una relación de pareja, una relación con nuestros hijos, una relación con los hermanos de la iglesia, una relación con nuestros líderes, con nuestros pastores, con toda persona que esté a nuestro alrededor. Nosotros vamos a tener una relación, pero esa relación no puede existir si no hay comunicación. Entonces, si nuestro Dios no establece una forma de comunicarse con su creación, no puede haber una relación, porque esto no es un monólogo. Esto no es como en este video que yo lo estoy haciendo, estilo monólogo, porque estoy hablando solamente yo. Yo te doy la opción de que tú puedas hablar en la caja de comentarios, que puedas dejar tu comentario, que puedas dejar tu inquietud, que puedas dejar tu pregunta, que puedas enviarlo cuando te digo, por ejemplo, nuestro correo electrónico, una palabra de vida 2023 @gmail.com, para que tú puedas enviar un correo con cualquier inquietud que tenga. Entonces ya pasa de ser un monólogo a una conversación abierta, donde yo acepto interrogantes, donde yo acepto opiniones, donde yo acepto incluso críticas, porque tenemos que estar abiertos a todo. Entonces ya no es un monólogo. Entonces esa es la situación de nuestro Señor. Nuestro Señor no creó un monólogo, una conversación donde solamente habla uno, donde uno se expresa. Hay mucha gente que todavía tienen el hábito de oración, donde van a la oración con el Altísimo y es: Padre, aquí estoy, te digo esto, tarará, 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 terminé en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y me fui hasta mañana. No, es una comunión, es una relación. Se supone que en una relación no es solamente yo te hablo, sino dónde está la respuesta de aquel lado hacia acá. Entonces nuestro Dios siempre va a buscar la forma de traer esa respuesta a nuestras vidas. ¿Por qué le puse el tema el lenguaje de Dios? Porque muchas veces en el pueblo de Dios tenemos que entender que hace mucha falta el discernimiento espiritual, hace mucha falta los dones, la manifestación del Dios Todopoderoso, para que podamos entender que no es solamente nosotros hablar, nosotros orar, nosotros pedir, nosotros decirle: Padre, aquí estoy. No, es abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que el Padre tiene que decirnos a nosotros. Él habla y de muchas formas. Hay muchas personas que se cierran a una forma de que el Señor le hable. Por ejemplo, hay personas que dicen: yo me gusta escuchar por ahí los profetas y me voy de iglesia en iglesia a seguir los profetas porque tienen una palabra para mí y yo sigo esa palabra. Pero es como yo decía la semana pasada, el mejor profeta lo tienes tú aquí, en tu casa. Entonces el Señor nada más no habla solamente por vía de los profetas. No esté diciendo que el don profético no exista, que no creo, no me malinterprete. Son hombres de Dios que tienen una palabra de parte de Dios, porque la palabra profeta en realidad significa voz de Dios en la tierra. Entonces, ¿sí hay verdadero profeta todavía? Sí hay verdaderos profetas que hablan de parte de Dios todavía. Pero el problema es que tú no te puedes enfocar a una palabra recibida de parte de Dios que venga solamente de un profeta, porque ¿qué pasa con la Biblia? ¿Dónde la dejas? Si es la primera, la profecía, mejor profecía del mundo y la mejor cumplida, es la palabra, la que tiene cumplimiento sin fallar, es la palabra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el Señor te usa con sueños, con visiones, como hemos profetizado, como hemos declarado o testificado anteriormente? Tú te vas a cerrar de que ese sueño no vino de parte de Dios porque el Señor no habla en sueños y yo no creo en los sueños. Pues no, ya te cerraste a esa manera de que el Señor te hable, de que una persona que el Señor utilice, de un sermón de parte del pastor desde allá, desde el altar, de una persona que tenga una palabra para ti, de una oración, de una intercesión. Nosotros que vamos al Instituto Bíblico, hasta de una palabra que se dé en el Instituto Bíblico puede ser directa para ti, de una respuesta de algo que tú estabas esperando, como me ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, no debemos delimitar el lenguaje de Dios, debemos estar abiertos a lo que nuestro Dios quiere dejarnos saber. Recuerden que cuando iniciamos todo esto hace 2 semanas, usamos un versículo base que fue Daniel 4:2, que dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nos conviene declarar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay muchas veces que todo eso va a traer controversia, que todo eso va a traer problemas. El mejor ejemplo bíblico que tenemos es el de José. Incluso muchas personas dicen: si José no hubiera hablado, no se hubiera metido en tanto problema, porque ¿para qué contó ese sueño? No, era a propósito de Dios. Todo lo que él estaba pasando, que tenía que pasar para llegar al cumplimiento de ese propósito final de ese sueño, todo fue plan de Dios, todo fue plan de Dios, todo fue un proceso, todo fue un aprendizaje, porque tenemos que entender que cada etapa que nosotros pasamos en nuestra vida no es porque sí. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso.
Entonces yo te pregunto en este momento, si la palabra dice bien claro que hasta un pelo de mi cabeza que se caiga, el Señor está en control y sabe que se cayó un pelo de mi cabeza, ¿cómo no va a estar en control en cualquier otra situación que yo esté pasando? Eso es ilógico que no pase así. Entonces nuestro Dios está en control de toda situación y hay cosas que tenemos que pasar en nuestra vida que son aprendizajes. Hay cosas que no queremos pasar, hay situaciones por las que no queremos ni estar cerca, pero son plan de Dios para llevarnos al próximo nivel. Tenemos que entender que la palabra dice bien claro que nosotros vamos de gloria en gloria, de aumento en aumento, pero ese aumento en aumento, como he dicho muchas veces, lo he comparado con la escuela. Usted cuando estaba en primer grado no le daban, vamos a pasarlo a segundo sin saber si usted califica. No, hay que darle un examen, hay que evaluarlo, hay que chequear a ver si usted califica para irse a segundo grado. Entonces, eso pasa con los niveles espirituales, eso pasa con el propósito de Dios. Vamos a ser probados, vamos a ser tentados por el enemigo, vamos a pasar toda clase de dificultades para que el Todopoderoso pueda llevarnos a ese próximo escalón que Él quiere para nuestra vida. Hay momentos que va a ser doloroso, hay momentos que no nos va a gustar, porque a quien le gusta pasar por situaciones, a quien le gusta estar en un desierto, a quien le gusta estar en pruebas y procesos, a quien le gusta estar, las pruebas y los procesos pueden ser de muchas maneras, de muchas dificultades, de muchas situaciones familiares, de muchas situaciones de salud, de muchas situaciones en la congregación, de muchas situaciones de ataque, de problemas, de toda clase de situaciones que podemos pasar los cristianos, pero debemos entender que, como dice la palabra en Romanos 8, todo lo que vamos a pasar obra para bien, porque va de acuerdo al propósito que Dios quiere para nosotros. Si no fuera porque el Señor va a utilizar eso para su beneficio, para el cumplimiento de su propósito, no permitiría que pasáramos por eso. Entonces, el lenguaje de Dios lo hemos distorsionado, lo hemos dejado de escuchar. Hay mucha gente que han escuchado la voz de Dios, como decía anteriormente, se han parado de escuchar la voz de Dios porque se limitan a una forma en específico de que el Señor le tiene que hablar. Entonces, si no es así que el Señor me habla, yo no acepto esa palabra porque normalmente a mí el Señor no me habla así. No, debemos estar abiertos a que nuestro Señor nos va a hablar de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestro espíritu, de acuerdo a nuestra activación profética, de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a lo que somos, a lo que establecemos en nuestra vida. Por ejemplo, hay algo que he entendido, que el Señor no va a hablar de acuerdo a nuestro intelecto, no va a hablar de acuerdo a nuestras experiencias, no va a hablar de acuerdo a nuestra vida pasada. ¿A qué me refiero con eso? Si yo soy, por ejemplo, una mujer de campo, como lo soy en la realidad, yo soy una mujer de campo, yo sé lo que es el cultivo, yo sé lo que es la tierra, yo sé lo que es el vivir en el campo, yo sé lo que es los ríos, la naturaleza, los mosquitos, todas esas clases de cosas que se viven en el campo. Una vida de pobreza, de medio, todo eso yo lo conozco. Entonces, el Señor me habla en base a lo que yo ya conozco. Si yo no he vivido, en el caso mío me ha tocado vivir tanto en la ciudad como en el campo, pero en el caso de que yo no haya tenido una vida de ciudad, el Señor no me va a hablar a mí con cosas de la ciudad que yo no conozco, que nunca he vivido, porque sería algo ilógico, porque no entendería lo que me está diciendo. Pero si el Señor se va a términos del campo, a cosas que yo conozco, a cosas que normalmente he vivido, que he pasado en mi vida, que viví en un pasado, mi espíritu está abierto para recibir y entender qué es lo que el Señor me está diciendo, porque lo he vivido, porque tengo ese conocimiento en mi mente, en mi subconsciente. Entonces, debemos entender que tenemos que abrir, expandir nuestra mente al lenguaje de Dios, a de qué forma Él nos quiere hablar, porque muchas veces estamos perdiendo la dirección de Dios por estar enfocados en que si no es de esa forma, no viene de parte de Dios. ¿Sabe? Las personas que yo he tenido en mi vida que se han acercado a mí me han dicho que a mí quien me ha hablado es el enemigo, no Dios. El Señor no habla en sueños. El Señor no habla en visiones. Yo no creo en eso, que la gente se le abren los ojos espirituales y vio esto, vio lo otro. Yo no creo en eso. Como dije anteriormente en el programa, ya estamos en una situación donde usted tiene que dejar a la gente que cree en lo que quiere creer. No podemos convencer a nadie. El que convence se llama Espíritu Santo de Dios. Y si usted decidió no creer,
que el Señor se manifieste de esa forma, que el Señor hable de esa forma, pues adelante, siga creyendo lo que usted quiera creer. Pero en cuanto se refiere a mí, en lo que concierne a mí, yo voy a seguir creyendo en la forma que el Señor me habla a mí. Porque el problema es que debemos entender a veces que la vida nuestra es como, por ejemplo, que yo te diga, mañana va a pasar esto y esto, porque yo lo soñé, pero no pasa nada. Y vuelvo y te digo, pues en una semana va a pasar esto y esto y esto, porque yo lo soñé, pero no pasa nada. Pero en 10 días, en 20 días, en un mes va a pasar esto y esto y esto, porque yo lo soñé y no pasa nada. Pues a la tercera o cuarta que yo te venga a venir con lo mismo, tú me vas a decir, párale ahí, mejor no me cuentes nada, que cada vez que me cuenta nada no pasa nada, comadre. Suelta eso, el Señor no te está hablando, es otra clase de conexión que tú estás recibiendo. Pero cuando tú recibes una palabra del Señor que tiene cumplimiento, una palabra profética, un sueño profético, una visión profética, una palabra que recibes de parte del Señor en la intimidad, en la oración, cuando el Señor te habla a tu espíritu y tú ves el cumplimiento de esa palabra, entonces ¿por qué yo tengo que dejar de creer de que el Señor me está hablando de esa forma? Si Él intensifica nuestra fe de esa manera. Si tú no le crees que Él te habla, pues no te va a hablar. Si tú no crees en los dones, pues no vas a ver los dones manifestados en ti. Si tú no crees en que el Señor hable en sueños y en visiones, pues no vas a recibir sueños y visiones. Si tú ves que el Señor no te usa en sanidad, ni cree que te va a usar nunca, ni en sanidad, ni en milagro, ni le impone la mano a nadie, pues no te va a usar de esa forma. Pero recordemos que esto es por fe, no por vista. Esto es por fe. He visto la mano poderosa del Señor en cada una de las formas que me ha hablado, me ha enseñado, me ha instruido. El Espíritu Santo de Dios me ha dado esa dirección que he necesitado en cada momento de mi vida. Las personas que me conocen de cerca saben que cuando yo tomo una decisión acerca de algo, no es porque me lo inventé, no es porque me enojé y lo decidí porque me hartaste. No, la gente que me conoce de cerca sabe que cuando yo tomé una decisión es porque ya esa decisión está orada, recibí respuesta del Señor y no solo que recibí respuesta, recibí confirmación y requete confirmación del Señor de que eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué nos negamos a veces a escuchar la voz de Dios? Porque nos cerramos en una sola forma. Nos cerramos que si el Señor no me habla así, pues no viene de Dios. Nos cerramos a veces inclusive en personas. Yo voy a mi congregación y como el Señor usa a la hermanita tal, pues si no viene la palabra de la hermanita tal, quien sea que me dé una palabra, yo no la recibo. No, eso no funciona así. El Espíritu Santo de Dios dice en Corintios que Él elige a quien Él quiere y hace como Él quiere, conforme a como Él quiere. Con quien Él quiere, utiliza a la persona que Él quiere de la forma que Él quiere. Entonces puede ser que ese momento, perdón, estés esperando que sea la hermanita que tú dices que usa el Señor, que usa el Espíritu Santo para darte esa palabra específica, pero tú no sabes si el Señor no te quiere hablar por esa persona hoy, sino que quiera usar el hermanito que está allá atrás, que nadie cree en él, que ni siquiera creen que habla de parte de Dios, y esa es la persona que el Señor quiere usar para hablarte en ese día. Pero como tú ya te limitaste a que la palabra que tú vas a recibir tiene que ser de fulanita, pues la palabra que ese hermano te dio, tú no le das ningún tipo de importancia, no la pones en práctica, no la crees, no activa tu fe, y te perdiste de esa bendición que el Señor te envió con esa persona que se activara. Entonces, debemos de entender que el lenguaje de Dios es extenso el lenguaje de Dios. Hay muchas maneras que el Señor nos puede hablar. A veces hay gente que se ríe cuando escucha a los profetas, como Moisés Vélez, el panameño, que dice, usted tiene que estar dispuesto en su mente a que el Señor le hable hasta con una cucaracha si le va a hablar. Que el Señor le hable con el viento, que le hable con la naturaleza. Como decía nuestra maestra Esther Gallastegui, un saludo para ella. Nuestra hermosa maestra cubana, ella decía anoche en el instituto, en nuestra clase, ella decía, debemos estar preparados para que el Señor nos hable en todo momento. Debemos estar preparados para que la interacción que el Señor tiene con la naturaleza nos hable y nos dirija, porque ella decía, hay momentos que usted dice, hoy amaneció lluvioso y porque estoy enferma no tengo necesidad de salir a mojarme, no me vaya a enfermar, no me vaya a dar neumonía, no me vaya a dar esto, no me vaya a dar lo otro, pero tú no sabes si el Señor utilizó esa lluvia para que tú no salieras porque te iba a pasar algo. Entonces debemos entender que toda la naturaleza, la creación de Dios, incluyendo nosotros que somos su obra maestra, tenemos que estar conectados
al Todopoderoso y a su propósito. El Señor nos puede hablar de muchas maneras. El Señor nos puede hablar usando la naturaleza. El Señor nos puede hablar usando hasta personas. Hay personas que no creen que el Señor utiliza personas inconversos para hablarte. Claro que utiliza personas inconversas para hablarte. Lo que pasa es que tú cerraste el oído porque tú dijiste, no vienen de parte de Dios, me está hablando el diablo. No, a veces el diablo te está dando dirección, papá. Ay, Señor, va a sonar raro lo que estoy diciendo, pero sí. A veces tú estás pasando por situaciones difíciles, a veces tú estás pasando por una rebeldía un momento de rebeldía de tu vida, de tu llamado, y no quiero nada, y no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y viene el Señor y utiliza a un inconverso que no va a la iglesia, a veces apartado, que ya no tiene el Espíritu Santo de Dios, y esa persona por cuestión de lógica te dice, oye, pero ¿por qué tú haces eso así si debería hacerlo así, así? Y tú te quedas como que, oh my God, gracias Señor, porque vino de esta inconversa la dirección, pero aprendiste el lenguaje de Dios. Nuestro Dios va a ser siempre como Él quiera, con quien Él quiera. Nuestro Dios es soberano y debemos estar preparados para entender la soberanía de Dios. Hay cosas que no nos gustan, que decimos que podemos decir, ay, pero ¿por qué el Señor decidió usar a este? Ay, porque Él decidió usar al otro. Si este no califica, si este, como dice nuestra maestra, vuelvo y repito, no le ponga termómetro espiritual a la gente, que usted no está para eso. El único que puede decretar juicio desde allá arriba y saber quién puede y quién no puede, quién califica, quién no califica. Y aquí en su soberanía, Él le dé la gana de hacer algo con esa persona. Es el que está allá arriba, el Todopoderoso. Eso no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros. Entonces, el lenguaje de Dios incluye muchas cosas que a veces nosotros nos negamos de recibir porque no estamos acostumbrados a que el Señor nos hable de esa manera. Así que te digo en este momento, abre tu entendimiento, abre tu espíritu, abre tus ojos espirituales, dile, Señor, háblame, sensibiliza mi espíritu. Señor, dime de qué forma me quiere hablar hoy. Es, es, es tan cosas que yo he hablado, que vamos a hablar a más profundidad después. Pero hay momentos en que tú literalmente te vas a dormir. Yo he tenido momentos que yo me voy a dormir y yo le digo, Señor, estoy confundida en tal y tal cosa. Yo sé que tú me diste una visión acerca de eso. Yo sé que tú me revelaste o me diste un sueño acerca de eso. Pero como que sigo confundida. ¿Me lo podrías aclarar? ¿O me podrías decir si eso es lo que tú quieres que yo haga? Y yo tengo literalmente una repetición de ese sueño, de eso que el Señor me dijo, pero de una manera diferente, que significa exactamente lo mismo. Recordemos cuando el Señor le dio el sueño a Faraón, que vino José y lo descifró, cómo le hablaba de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Pero le dio otro sueño que eran 7 espigas robustas y 7 espigas débiles. Entonces era el mismo sueño, como David le dijo en la interpretación. Eso pasa a veces con nosotros y me ha pasado muchas veces que cuando le pido al Señor una confirmación de algo, me da un sueño al estilo de esa forma, parecido al otro sueño, con el mismo significado, pero un sueño diferente. Nuestro Dios le gusta que nosotros le preguntemos, le gusta que nos aclare las cosas, porque nuestro Dios quiere una comunión con nosotros, una comunión estable, no un monólogo, no yo vengo y te hablo y no recibo respuesta de ti. El Señor nuestro es el Todopoderoso y siempre le va a dar dirección a sus hijos. Y son muchas las maneras en que le va a dar esa dirección a sus hijos. Solamente tiene que tener tus oídos espirituales, tus sentidos espirituales activados para que el Señor te dé lo que tiene que recibir. Recordemos que así como hay 5 sentidos es en el mundo físico, hay 5 sentidos en el mundo espiritual. Activa esos 5 sentidos en el mundo espiritual para que el Dios Todopoderoso te hable y te diga la respuesta que tú estés esperando a cada decisión que tienes que tomar. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier comentario, cualquier inquietud que tenga, lo puedes hacer dejándonos acá tu comentario en la caja de comentarios, valga la redundancia, o si no, puedes hacerlo vía correo electrónico a unapalabradevidad2023@gmail.com. Esta fue Gialni José con una palabra de vida. Y recuerda, en el lenguaje de Dios hay muchas maneras en que Él nos puede hablar. No cierre tu espíritu a recibir el mensaje del Dios Todopoderoso. Dios te bendiga
y te guarde. Bye, bye.